Este lugar no es para ancianos como tú, es para auténticos valientes, espetó el guardia con un tono cargado de menosprecio hacia el hombre mayor, cuyo cuerpo frágil temblaba bajo un abrigo militar desgastado, cargado de memorias silenciadas. Los presentes apartaron la mirada. Algunos soltaron risitas disimuladas, como si el anciano fuera un intruso en un escenario que no le correspondía. Sin alzar la voz ni montar un espectáculo, él se retiró con una calma solemne, desafiando el viento helado mientras sostenía contra su pecho una bandera cuidadosamente plegada, un símbolo de sacrificios olvidados. De pronto, el eco de pasos, decididos, resonó en el vestíbulo de mármol. Un oficial de alto rango, con insignias brillando en su uniforme impecable, irrumpió con autoridad, silenciando los murmullos. Con una voz que atravesó el aire como un relámpago, exclamó: ¿Dónde está el hombre al que acaban de humillar? Si creen que el sacrificio merece respeto, no burlas. Graben honor en sus corazones. Ese instante, aunque fugaz, encendió una chispa que no solo transformaría un día, sino una comunidad entera, mostrando que la verdadera valentía trasciende las apariencias. Era el 7 de diciembre, y un viento cortante azotaba la ciudad, mientras el gran salón de los héroes se alistaba para conmemorar el día del recuerdo de Pearl Harbor. Para Antonio Tony Mendoza, de 85 años, esa fecha no era un simple hito. Era un puente hacia recuerdos imborrables de Corea y Vietnam, grabados en su alma como las cicatrices en su piel. No buscaba aplausos ni reconocimientos, solo un espacio, entre quienes comprendían el peso del deber. Su solitario trayecto al salón, con la bandera plegada en las manos, representaba un lazo con aquellos que no regresaron. Este guión, tejido en una narrativa no lineal, entrelaza pasado y presente para revelar cómo la entereza de un hombre puede transformar una sociedad. La historia de Tony comienza con un acto de rechazo, pero no termina ahí. Su dignidad silenciosa, forjada en campos de batalla y endurecida por décadas de indiferencia, se convierte en el catalizador de un movimiento que trasciende las puertas del salón. La intervención de un general, movido por la gratitud y la justicia, no solo corrige una injusticia, sino que despierta una reflexión colectiva sobre el valor del servicio. Este relato no es solo sobre un hombre, sino sobre una nación confrontada con sus propias fallas, aprendiendo a honrar a quienes han dado todo, incluso cuando el tiempo ha desdibujado sus rostros. A lo largo de esta narrativa, se exploran momentos clave. La peregrinación de Tony, el contraste entre la ceremonia pomposa y la realidad externa, el enfrentamiento que sacude al público y el reconocimiento que redefine el legado de un héroe. Cada escena está impregnada de detalles que dan vida a los eventos, desde el crujido de un abrigo viejo hasta el brillo de las insignias de un general. La bandera plegada, un objeto recurrente, se convierte en un símbolo de memoria, conectando generaciones y recordando que el sacrificio nunca envejece. Este guión, creado desde cero, respeta el enredo original, pero reimagina cada palabra, cada frase, para ofrecer una obra única. Los nombres han cambiado, las descripciones se han renovado, pero el corazón de la historia permanece. Un hombre, su lucha por ser visto, y el impacto duradero de su resistencia. A través de una estructura no lineal, el relato salta entre el presente y los ecos del pasado, manteniendo la coherencia cronológica mientras invita al lector a reflexionar sobre el verdadero significado del heroísmo. Tony Mendoza despertó, antes del alba, en la quietud de su modesto apartamento, rota solo por el crujido de una silla antigua. A sus 85 años, sus pasos eran lentos, pero su voluntad, forjada en campos de combate lejanos, seguía inquebrantable. Se enfundó un abrigo militar raído, cuyas costuras gastadas narraban décadas de servicio. Sus botas, lustradas con esmero, captaban el tenue fulgor del amanecer. En el pecho llevaba una medalla de plata, ganada en un acto de coraje en Vietnam. En el bolsillo, guardaba una bandera plegada, la misma que cubrió el féretro de su camarada caído en Corea. Tony rechazó el ofrecimiento de su nieto,
Lucas, de llevarlo. Tienes tus propios caminos, dijo con una sonrisa cálida. En verdad, necesitaba emprender este viaje solo, un rito de memoria y devoción. El trayecto al gran salón de los héroes fue arduo. 3 autobuses abarrotados, cada transbordo calculado con precisión castrense. El viento invernal hería su piel frágil al descender en la plaza del salón. Pilares majestuosos se alzaban ante él, con pancartas que proclamaban, rindiendo tributo a los valientes, entrada libre para los que sirvieron. Tony acomodó la bandera contra su corazón y ascendió los escalones con esfuerzo, cada paso un recordatorio de las marchas bajo la nieve en Corea. En la fila, familias charlaban animadamente. Veteranos jóvenes, con uniformes impecables, mostraban credenciales al guardia. Un hombre de rostro inexpresivo y gestos mecánicos. Cuando llegó su turno, Tony esbozó una sonrisa fatigada. Estuve en Corea, Regimiento 23, y en Vietnam, con las fuerzas de rescate, explicó con voz serena. El guardia apenas levantó la vista. Necesito su credencial militar o un documento oficial, señor. Sin eso, no pasa. Con la paciencia de quien ha enfrentado innumerables barreras, Tony respondió. Perdí mis documentos hace años, pero traje esto. Extrajo una fotografía antigua, descolorida, donde se le veía joven, uniformado, junto a sus compañeros en un terreno helado. El guardia la devolvió con desdén. Eso no sirve, son las reglas. Una joven de abrigo elegante murmuró desde la fila. Siempre hay quien quiere hacerse pasar por héroe. Risas sofocadas resonaron, como agujas en el orgullo de Tony. Él no replicó. Su entereza lo mantuvo erguido mientras bajaba los escalones, el viento ahora más incisivo contra su abrigo ligero. La bandera seguía firme en sus manos, un escudo contra la indiferencia. No percibió a la figura al otro lado, de la calle, que observaba todo con atención, ya marcando un número en su teléfono con urgencia. Tony se sentó en un banco cercano, aguardando el próximo autobús, mientras recuerdos de combates antiguos lo envolvían como una bruma densa. Esos recuerdos eran vívidos. Noches sin luna en Corea, el silbido de las balas, el peso de un amigo herido sobre sus hombros. En Vietnam, las emboscadas en la selva, donde cada paso podía ser el último. Tony no era un hombre de quejas. Había aprendido a llevar el dolor en silencio, a transformar la adversidad en resistencia. Mientras el frío calaba sus huesos, pensó en su camarada, muerto a los 22 años, y en los rostros que solo vivían en su memoria. La plaza, con su bullicio, parecía distante. Él estaba en otro tiempo, en otro lugar, donde el honor no necesitaba documentos. El banco donde descansaba era frío, pero Tony no se movía. No era solo cansancio, era una pausa deliberada, un momento para honrar a los ausentes. La bandera, en sus manos era más que tela. Era un pacto, un recordatorio de que su lucha, aunque invisible para muchos, seguía viva. Mientras el viento aullaba, Tony permanecía firme, un guardián de historias que el mundo aún necesitaba escuchar. En el interior del gran salón de los héroes, la ceremonia seguía un guión meticulosamente ensayado. Luces suaves bañaban el escenario donde el director, Dr. Ricardo Salas, pronunciaba un discurso sobre valentía y entrega. Un coro infantil entonaba melodías patrióticas, sus voces resonando en el recinto de piedra pulida. Pantallas gigantes proyectaban videos de veteranos jóvenes, con relatos cuidadosamente editados para conmover, alternados con imágenes de conflictos pasados. Hoy celebramos a quienes antepusieron la patria a sí mismos, declaró Salas, cosechando aplausos de una audiencia de familias, oficiales y reporteros. El ambiente era festivo, pero había una fractura sutil con la realidad que acontecía fuera de esas paredes. En la plaza, Tony Mendoza permanecía en el banco helado, la bandera plegada resguardada contra el pecho. No sentía ira, solo una resignación, endurecida por años de experiencia. Décadas atrás, había presenciado el mismo patrón. La sociedad ensalzaba la noción de heroísmo, pero a menudo ignoraba a los héroes cuyas ropas no relucían, cuyas voces temblaban por la edad. Pensó en su camarada,
muerto a los 22 años, y en los amigos que ahora solo existían en sus recuerdos. El viento soplaba con fuerza, pero Tony se mantenía firme, sumido en memorias de noches gélidas en Corea y emboscadas en Vietnam, donde la supervivencia era un milagro diario. La contradicción era evidente. Dentro del salón, los discursos glorificaban una imagen idealizada de los veteranos, jóvenes, gallardos, perfectos para la narrativa cívica. Afuera, Tony, con su abrigo gastado y manos temblorosas, era tratado como un intruso, indigno de cruzar esas puertas. Había enfrentado ese menosprecio antes, en hospitales abarrotados, en las miradas de extraños que veían solo a un anciano, no a un combatiente. La desilusión no lo sorprendía. Se había transformado en una aceptación callada, sostenida por una dignidad que ni el tiempo ni la indiferencia podían quebrar. Mientras tanto, en una oficina sobria al otro lado de la ciudad, la comandante, Elena Torres, avanzaba con paso firme por un corredor reluciente. Veterana de operaciones globales, no toleraba injusticias, menos aún contra quienes habían servido. Golpeó una puerta de roble y entró sin demora. «General, hay un problema. En el salón», anunció. El general Miguel Vargas, de 62 años, alzó la vista desde su escritorio, las insignias de su uniforme destellando bajo la luz. «Cuénteme, comandante», respondió con tono grave. Elena relató el suceso con precisión. Un anciano, veterano de 2 guerras, rechazado sin miramientos, su honor pisoteado por normas inflexibles y miradas burlonas. Puso un expediente sobre la mesa. Regimiento 23 en Corea, luego Fuerzas Especiales en Vietnam, medalla de plata, corazón valiente. Vargas abrió el documento, sus ojos recorriendo los datos con atención. Luego se detuvo, el rostro tenso. «Antonio Mendoza, ¿es él?», Elena asintió. El general cerró el expediente con un gesto firme. «Suspendan mi agenda. Quiero mi vehículo ahora». La noticia encendió algo en Vargas. No era solo un incidente aislado, era un reflejo de una falla mayor, una sociedad que celebraba el heroísmo, en abstracto, mientras ignoraba a los héroes de carne y hueso. Mientras el general se preparaba para actuar, Tony seguía en la plaza, ajeno al movimiento que su presencia había desencadenado. La bandera en sus manos era un recordatorio de su compromiso, pero también un peso que cargaba solo. La ceremonia dentro del salón continuaba, pero afuera, en el frío, se gestaba una lección que cambiaría el rumbo de ese día. El contraste entre el interior y el exterior era un retrato de prioridades torcidas. Mientras el coro cantaba y los aplausos resonaban, Tony representaba la verdad cruda que los discursos omitían. El heroísmo no siempre es brillante ni conveniente. Su presencia en ese banco, aunque ignorada por muchos, era un testimonio de resistencia, una chispa esperando ser vista. Una caravana de camionetas negras atravesó la ciudad, con luces parpadeando en silencio. En el asiento delantero, el general Miguel Vargas mantenía la mirada fija, la mandíbula apretada. Años atrás, Antonio Mendoza había salvado a su tío, un joven oficial, sacándolo de un convoy bajo ataque en Corea, entre explosiones y fuego, enemigo. «Sin él, mi familia no sería la misma», había dicho Vargas, con la voz cargada de gratitud. La llegada al gran salón de los héroes fue precisa, los vehículos alineándose frente a la entrada. Los transeúntes se volvieron sorprendidos, mientras Vargas descendía, su uniforme impecable contrastando con el cielo plomizo de diciembre. Adentro, la ceremonia seguía su curso, pero el guardia aún vigilaba la entrada, revisando documentos con apatía. Al escuchar pasos firmes, levantó la vista y se quedó inmóvil al ver a un general de alto rango acercarse. «¿Dónde está?», preguntó Vargas, con voz afilada como una cuchilla. El guardia tartamudeó. «Señor, ¿quién?» «El veterano al que echaste. ¿Dónde está?». El joven vaciló, sintiendo el peso de su error como una losa. «Había un anciano sin papeles», balbuceó. Vargas avanzó, los ojos centelleando de indignación. «Dijiste que no pertenecía aquí, ¿verdad? ¿Que esto era para héroes reales?».
Su voz retumbó en el vestíbulo, acallando murmullos y conversaciones. El doctor Ricardo Salas, alertado por el alboroto, se apresuró hacia la entrada, intentando mantener la compostura. «General Vargas, qué privilegio. ¿Hay algún malentendido?» Vargas replicó sin titubear. «¿Malentendido? Organizan un homenaje a los veteranos. Pero sus empleados expulsan a un héroe condecorado porque no encaja en su idea de valiente». La multitud comenzó a congregarse, con celulares grabando y periodistas atentos, olfateando una historia. Vargas se dirigió al público con autoridad. Tuvieron a un hombre que enfrentó el caos en Corea y Vietnam parado en esos escalones y lo trataron como a un extraño. Salas intentó mediar, nervioso. «Nuestras normas exigen identificación». Vargas lo cortó con brusquedad. «¿Identificación? ¿Han visto lo que el tiempo hace con los documentos de guerra? Se desgastan, se rompen, como los cuerpos de quienes los llevaron». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran, y luego prosiguió con voz más serena, pero cargada de peso. «Antonio Mendoza salvó a mi tío en Busan, sacándolo de un vehículo en llamas bajo fuego enemigo. Tiene una medalla de plata, un corazón valiente, y ustedes lo trataron como a nadie». El silencio envolvió el lugar, pesado y revelador. La comandante Elena Torres se acercó, susurrando algo al oído del general. Vargas asintió y ordenó a un subordinado: «Encuentren al señor Mendoza». Inmediatamente. La audiencia permanecía quieta, algunos bajando la mirada, avergonzados por su complicidad silenciosa. Vargas miró a Salas, su tono ahora firme y definitivo. «Han reducido el honor a trámites, y eso se acaba hoy». La reprimenda no era solo para el guardia o el director, era para todos los presentes, un recordatorio de que el respeto no se negocia con burocracia. Mientras los oficiales se movilizaban para localizar a Tony, la multitud seguía inmóvil, procesando la magnitud de lo que acababan de presenciar. El general no solo defendía a un hombre, desafiaba una mentalidad que valoraba las apariencias sobre la sustancia. El incidente, aunque localizado en un vestíbulo, tenía ecos más amplios. Era una confrontación con una sociedad que, a menudo, prefiere la comodidad de los rituales, vacíos al esfuerzo de reconocer a los héroes reales. Vargas, con su autoridad y su historia personal, se convirtió en el puente entre el pasado de Tony y el presente de una audiencia que necesitaba despertar. En la plaza, Tony Mendoza seguía en el banco, con la bandera plegada aún en sus manos. El frío penetraba su abrigo, pero él apenas lo sentía, perdido en recuerdos de tierras heladas y compañeros perdidos. No oyó los pasos, hasta que un oficial joven se detuvo ante él, saludando con precisión militar. «Señor Mendoza, el general Vargas solicita su presencia», anunció. Tony frunció el ceño, desconcertado, pero aceptó la mano que lo ayudó a levantarse, moviéndose con la cautela de quien lleva años cargando el peso del tiempo. Al subir los escalones, vio las camionetas negras y una muchedumbre formándose en la entrada. En lo alto, una figura imponente lo esperaba, con insignias reluciendo bajo el cielo gris. El general Vargas avanzó y saludó formalmente. «Sargento Mayor Mendoza, soy Miguel Vargas, sobrino del teniente Eduardo Vargas, Regimiento 23, Corea, 1952. Tony sonrió, el recuerdo aflorando como un destello. «¿El pequeño Eddie? Hiciste que tu tío se sintiera orgulloso, muchacho», respondió con calidez. La multitud observaba en silencio, el aire cargado de reverencia. Uno por uno, los militares presentes saludaron, sus gestos precisos y solemnes. Civiles llevaron las manos al pecho, otros inclinaron la cabeza en señal de respeto. Tony se irguió, ya no solo un anciano de abrigo viejo, sino un soldado reconocido, un pilar de historia viva. «Tenemos un asunto que resolver, sargento mayor», dijo Vargas, ofreciendo su brazo. «Hay una ceremonia aguardando a su invitado, de honor». Cruzaron las puertas del salón, el guardia apartándose sin pronunciar palabra. El doctor Salas intentó hablar, buscando excusas,
pero Vargas lo silenció con un gesto firme. Escuche, en vez de justificarse. Aprenda de quien conoce. El sacrificio, sentenció. Tony entró al salón principal observándolo todo con serenidad, su rostro curtido reflejando una calma ganada a pulso. Se inclinó hacia Vargas y susurró: «No era necesario tanto, hijo». Vargas respondió con convicción: «Con respeto, señor, sí lo era». La audiencia, antes dispersa en charlas triviales, ahora miraba en silencio, capturada por la escena. Tony caminó junto al general, la bandera firme en sus manos, un símbolo que trascendía el momento. Pensó en su camarada, en los amigos que no volvieron y en el peso de ser visto, al fin, como el hombre que siempre fue. La ceremonia, ahora pausada, parecía secundaria. El verdadero homenaje ocurría allí, en las miradas de respeto que lo seguían por el salón. Ese instante marcó un cambio. Tony no era solo un veterano, era un recordatorio de que el heroísmo no envejece, aunque los cuerpos lo hagan. Su presencia, junto al general, desafiaba las nociones superficiales de valor, mostrando que la verdadera grandeza reside en la resistencia silenciosa, en la lealtad a un ideal incluso cuando nadie lo ve. La bandera que llevaba no era solo suya, pertenecía a todos los que habían servido, a todos los que habían sido olvidados. El reconocimiento de Tony no fue solo personal, fue un acto de justicia colectiva. Al cruzar esas puertas, no solo reclamó su lugar, sino que abrió el camino para otros, aquellos cuyos nombres no aparecen en placas, pero cuyas vidas definieron el destino de una nación. La ceremonia, ahora transformada por su presencia, se convirtió en algo más que un ritual. Fue un momento de redención, un paso hacia un futuro donde el honor se mida por el corazón, no por la apariencia. La historia de Tony Mendoza se propagó como un incendio. Los videos del enfrentamiento del general Vargas se volvieron virales, al igual que las imágenes de Tony entrando al gran salón de los héroes como homenajeado. Diarios y canales de noticias cubrieron el caso, destacando la lección sobre respeto y reconocimiento que había sacudido a la ciudad. El doctor Ricardo Salas dimitió días después, bajo una ola de críticas públicas. El guardia ofreció disculpas públicas y fue reasignado a otro puesto. El salón revisó sus políticas, anunciando que todo veterano sería recibido, con o sin documentos. «Honraremos el servicio con respeto, no con trámites», rezaba el comunicado oficial. Tony, reacio a los reflectores, declinó la mayoría de las entrevistas. «No soy único», insistía. «Hay miles como yo, solo menos visibles». Sin embargo, su historia impulsó cambios profundos. Organizaciones de veteranos recibieron un aumento sin precedentes en donaciones y apoyo. Escuelas invitaron a excombatientes a compartir sus relatos, creando puentes entre generaciones. Residencias de ancianos vieron un incremento en voluntarios, dispuestos a escuchar y aprender. El salón abrió una galería dedicada a los héroes olvidados, y Tony fue invitado a inaugurarla, cortando la cinta con una sencillez que conmovió a todos los presentes. En la entrada del salón, un banco de madera recibió una placa de bronce, reservado para quienes sirvieron. Se convirtió en un emblema de respeto. Nadie se sentaba allí si un veterano estaba cerca. Los domingos, Tony aparecía, a veces en silencio, a veces narrando historias a jóvenes o niños curiosos que se acercaban. Ya no era solo un anciano, era un custodio de memorias, un recordatorio vivo de que el heroísmo no se mide por la apariencia, sino por las batallas libradas en el corazón. Por toda la ciudad, gestos discretos comenzaron a multiplicarse. Un saludo respetuoso, una puerta abierta, una conversación iniciada con un anciano desconocido. La lección de Tony resonaba: nunca juzgues las batallas de alguien por lo que ves. El honor se gana con acciones, no con uniformes relucientes. Su historia se convirtió en un llamado, un recordatorio de que el verdadero respeto ve más allá de la superficie, valorando el servicio que late en el corazón de cada veterano. El impacto de ese día se extendió más allá de las instituciones.
Escuelas incorporaron programas para enseñar a los estudiantes sobre el sacrificio de los veteranos, asegurando que historias como la de Tony no se desvanecieran. Organizaciones comunitarias lanzaron iniciativas para apoyar a excombatientes, desde atención médica hasta oportunidades laborales. La ciudad, antes indiferente, comenzó a mirar a sus ancianos con nuevos ojos, preguntándose qué historias podrían contar, qué cargas podrían haber llevado. Tony, con su humildad inquebrantable, siguió siendo un faro silencioso. Su presencia en el banco reservado, con la bandera plegada en las manos, inspiraba a otros veteranos a alzar la voz, a reclamar su lugar en la historia. Su legado no era solo personal, era un movimiento, una transformación cultural que recordaba a todos que el heroísmo no necesita fanfarrias para ser real. La bandera que llevaba, un símbolo de pérdida y lealtad, se convirtió en un puente entre generaciones, un recordatorio de que el pasado sigue moldeando el futuro. La historia de Tony Mendoza no terminó en el gran salón de los héroes. Se convirtió en una semilla, plantada en los corazones de quienes la escucharon, creciendo en actos de bondad, en políticas más justas, en una sociedad más consciente. Su vida, marcada por el servicio y la resistencia, enseñó que el verdadero honor no se desvanece, incluso cuando el mundo deja de mirar. El camino de Antonio Mendoza, de un anciano rechazado a un símbolo de dignidad, resonó mucho más allá de los muros del gran salón de los héroes. Su historia, nacida de un instante de injusticia, se convirtió en un faro, iluminando las fallas de una sociedad que, a veces, exalta la idea de heroísmo, mientras ignora a los héroes de carne y hueso. La intervención del general Miguel Vargas no fue solo la corrección de un agravio, fue una invitación a que la nación reexaminara sus valores, entendiendo que el honor no se mide por uniformes impecables o documentos intactos, sino por el peso de las decisiones tomadas en nombre del deber. La imagen de Tony, caminando junto al general con la bandera plegada contra el pecho, se convirtió en un ícono, compartida en pantallas y titulares, inspirando reflexiones profundas sobre respeto y memoria. Los cambios desatados por ese día fueron concretos y duraderos. El banco reservado en la plaza, con su placa de bronce, se transformó en un lugar de peregrinación silenciosa, donde los visitantes se detenían a reflexionar sobre el sacrificio. Las nuevas normas del salón, que acogían a cualquier veterano, con base en su palabra, marcaron un precedente para otras instituciones, que comenzaron a revisar sus propias prácticas. Organizaciones de apoyo a excombatientes vieron un aumento sin precedentes en donaciones, voluntarios y alianzas, lo que les permitió ampliar programas de salud, vivienda y reinserción. Escuelas integraron charlas de veteranos en sus planes de estudio, creando puentes entre generaciones y asegurando que historias como la de Tony no se desvanecieran. Más allá de los cambios institucionales, la historia de Tony Mendoza despertó una transformación cultural. La gente comenzó a mirar a los ancianos a su alrededor con nuevos ojos, preguntándose qué batallas habrían librado, qué cargas habrían llevado. Pequeños actos de cortesía, un asiento cedido, una charla iniciada, un gesto respetuoso, se volvieron más comunes, como si la ciudad entera hubiera aprendido que la verdadera valentía a menudo se oculta en cuerpos frágiles y ropas humildes. Tony, con su humildad inquebrantable, se convirtió en un símbolo no solo de resistencia, sino de esperanza, mostrando que incluso los momentos más oscuros pueden generar luz. Para Tony, el impacto más profundo fue personal. Siguió visitando el banco reservado los domingos, compartiendo relatos con quienes querían escuchar, pero nunca buscando protagonismo. Su presencia callada inspiró a otros veteranos a alzar la voz, a reclamar su lugar en la historia. La bandera plegada, que llevaba como un amuleto, se convirtió en un recordatorio de que el servicio trasciende el tiempo, uniendo pasado y futuro. Su vida, marcada por el sacrificio y la resiliencia, enseñó a la nación que honrar a los veteranos no es solo un acto de memoria, sino un compromiso vivo de reconocer su humanidad, sus cicatrices y su legado. El legado de Tony no se limitó
a una ciudad o a un momento. Se convirtió en un movimiento, una corriente de cambio que recordaba a todos que el heroísmo no necesita ser ruidoso para ser real. Su historia, compartida en aulas, en hogares, en conversaciones cotidianas, plantó semillas de respeto que seguirán creciendo. La bandera que llevaba, un símbolo de pérdida y lealtad, se transformó en un puente entre generaciones, un recordatorio de que el pasado sigue moldeando el futuro. Tony Mendoza, con su vida y su lucha, enseñó al mundo que el verdadero honor no envejece, incluso cuando el mundo deja de mirar.